Hola pulones, muy buenas y bienvenidos una semana más a vuestro canal, la Biblioteca del Petit David Pulón. Esta semana estoy súper contento porque traigo una sorpresa de las que os he hablado estos días atrás. Voy a hacer una entrevista a uno de mis autores preferidos que me ha enganchado a tope con su última novela, la versión de Eric. Estoy hablando de Nando López. Vamos a hacerle hoy una entrevista para el canal. Nando López va a estar hoy en el canal con nosotros, va a hablar de su último libro y de un montón de cosas súper interesantes. Así que nada, meto intro y empezamos. ¡Bu! Hola, ¿qué tal? Diréis, pero este tío, ¿qué le pasa? ¿Que ha cambiado la iluminación, se ha cambiado de camiseta? ¿Nos quiere volver locos en este vídeo? Pues no. O sí, no sé. Bueno, la cosa es que es muy guay. En este vídeo, además de tener la entrevista de Nando López, que es una pasada y que os va a encantar, además de eso, vamos a tener un sorteo. ¿Un sorteo de qué? Pues de el libro La versión de Eric de Nando López. Ahora os cuento un poco más. Bueno, ¿queréis tener la novela de Nando López, la versión de Eric, firmada por el autor? ¿Sí? Pues a lo largo de este vídeo os voy a decir cómo conseguirla, ¿vale? Hay que seguir unos sencillos pasos, pero mola un montón. Yo la tengo sin firmar, espero que Nando vengas algún día hacia Zaragoza o nos encontremos en algún momento y pueda tener las novelas que tengo tuyas firmadas, pero vosotros que tenéis la oportunidad de participar en el sorteo y que os toque firmada por él, ¡ostras! Venga, va, hay que participar, ¿vale? Vamos a ver la entrevista y os iré diciendo cómo participar en este sorteo tan guay de esta novela que nos va a regalar un ejemplar Nando López. Así que muchas gracias. Además de lo bien que escribes, eres un tío grande. Y bueno, nos ha querido regalar una novela, ¿vale? Para este vídeo, así que, pues eso. Enseguida os digo cómo participar en este sorteo. Bueno, ya vamos a comenzar la entrevista. Antes de empezarla os voy a poner un poco en situación. Nando López es el autor de libros como la versión de Eric, que tengo aquí. Libros como Hasta nunca Peter Pan, La edad de la ira, El sonido de los cuerpos, Las vidas que inventamos, Nadie nos oye, En las redes del miedo. Tiene mogollón de libros. Os voy a dejar en la caja de información un enlace a su biografía porque vais a flipar de la cantidad de libros y cosas que ha hecho este hombre, que es una barbaridad. Ha escrito novelas para adultos, ha escrito novelas juveniles, ha escrito novelas infantiles, es dramaturgo, es doctor de filología hispánica, ha sido profesor durante mucho tiempo con chavales, da charlas, hace activismo LGTB en las redes. Me hace una ilusión que no sabéis tener a Nando López en el canal hoy. Bueno, así que nada, sin enrollarme más, porque lo que importa es lo que viene ahora y todo lo que nos va a contar Nando, vamos a empezar con la entrevista, así que vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar la entrevista, como os he dicho. Hoy tenemos a Nando López, que me hace un mogollón de ilusión que esté aquí con nosotros. Ya os he nombrado un montón de libros suyos y hoy sobre todo nos vamos a centrar un poco en la versión de Eric, que es el último libro que me he leído suyo y que me ha flipado. Y de hecho es que le escribí porque me estaba gustando un montón mientras lo leía y la verdad es que me ha encantado que se haya pedido para venir a la entrevista esta y eso. Muchas gracias, Nando. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado. Yo feliz de estar aquí. Además que recuerdo precisamente el mensaje que mandaste cuando lo estabas leyendo y hacía una ilusión enorme, ¿no? Cuando te escribe alguien así, y además alguien como tú tan lector y bueno, alguien que entiende realmente también de literatura y hace esa valoración de un libro, pues emociona mucho. O sea que muy contento de que vayamos a hablar de él y de lo que vaya surgiendo, David. Qué guay. Pues mira, si quieres para empezar, como yo no quiero destriparte nada del libro para que lo vean los demás ni nada de eso, Sí. si quieres, haz tú un pequeño resumen de qué se pueden encontrar en este libro o qué, no sé, Vamos a ver. a ver. Sí, ¿cómo lo hacemos? Porque es verdad que es difícil resumir Claro. un libro como este, Mm. pero yo diría que se van a encontrar, por un lado, un thriller, porque es una historia que parte, y en esto no hacemos spoiler, es la primera página, parte de un chico de 20 años, Eric, que aparece en una comisaría y se quiere inculpar de algo, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver qué ha sucedido en esa noche, qué le ha llevado a esa comisaría, por lo cual tenemos, por una parte, una novela de misterio y de intriga, pero también es una novela de identidad, porque es una novela donde para entender qué ha pasado esa noche, Eric insiste en que es muy importante entender qué ha pasado los años anteriores. Es decir, que al final la novela lo que también quiere decir, o lo que yo quería contar, es que nuestra vida no se mide por un hecho único, sino que todo
está relacionado, todo es una cadena y todo es una sucesión de acontecimientos que nos van dibujando, y de acontecimientos y de personas, porque en la primera página él da muchos nombres Mm. que han marcado su vida, ¿no? Y bueno, es un personaje que además también para mí es muy importante porque yo quería que fuera un prota trans, quería hablar también de la realidad trans, pero no quería hablar de la realidad trans desde la transición, desde el tránsito, desde esos temas que parece que siempre reducen esa realidad, como si las personas LGTBI solo tuviéramos una dimensión, sino que yo en mis novelas lo que trato es de que los personajes LGTBI, por un lado, sean muy protagonistas, pero por otro lado tengan muchas capas y muchas historias, igual que lo tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y en su caso es, además de un chico trans, un chico altas capacidades, lo cual hace que, bueno, que su vida esté marcada por una serie de circunstancias que yo creo que por un lado lo singularizan mucho y por otro lado lo universalizan, porque al final, ¿quién no ha sentido alguna vez que no encajaba en las casillas que nos coloca la vida, ¿no? Y un poco esa es la historia de Eric, de cómo ha ido encontrándose y, bueno, por un lado esa búsqueda del yo y por otro lado ese misterio contrarreloj al que asistimos durante su noche en la comisaría, ¿no? Eso es. Bueno, la novela de la versión de Eric, en que acabemos la entrevista, os diré cómo conseguirla, cómo tener un ejemplar firmado por el autor, ¿vale? Por Nando, dedicada y, bueno, es una gozada tener esta novela y encima firmada por él. Así que terminamos de ver la entrevista y luego os digo cómo conseguirla. A mí te digo que bueno, ya te lo dije, me enganchó desde la primera página, fue como, ostras, además lo que dices tú de que empiezan a salir un montón de nombres, como un montón de sucesos, tal, que además vas dejando como pistas a lo largo de los capítulos y lo dejas siempre como muy alto al final y tal, es como, bueno, es sin parar de leer. Hay una cosa que acabas de decir, que además es una de las preguntas que tenía para hacerte, que me gusta mucho, que hablas de que el colectivo LGTB no solo está basado en un momento concreto de un suceso, por ejemplo, en el tema de la transexualidad, muchos libros, películas o novelas, bueno, con el colectivo LGTB en general se basa mucho en estereotipos, en momentos muy marcados de lo que se quiere mostrar y demás. Entonces, aquí hablas de eso, de dibujar una persona a lo largo de toda su vida, una persona no es solo el momento del tránsito, el momento duro de estar sufriendo, de estar luchando un poco contra viento y marea para que te reconozcan como eres. Entonces, eso me ha gustado mucho, por si quieres contar un poco más de esto. Sí, yo es que estoy muy de acuerdo contigo, David, y para mí era fundamental. Además es que Eric nace de testimonios de personas trans que me han leído antes. O sea, yo siempre presumo de que tengo mucha suerte con la gente que me lee, y es algo para mí muy bonito porque es gente muy generosa que comparte muchas historias. Entonces, a mí en los últimos 2, 3 años me han escrito muchos chicos y chicas trans contándome sus experiencias, y más de una vez me preguntaban, ¿por qué no tienes un prota trans, no? Ya incluí un prota trans en mi teatro, en Malditos 16, un personaje secundario trans en otra novela, El sonido de los cuerpos, pero necesitaba darles un protagonista. Y lo que tenía claro es lo que tú estás diciendo, que no quería otra vez la historia del no encajo, ¿vale? Eso nos pasa a cualquier persona en un montón de momentos de nuestra vida. Quería la historia del qué feliz soy cuando me descubro y cuando me visibilizo, porque hay un término que él repite mucho en la novela, que Eric dice mucho, que es la euforia. Él quiere hablar de euforia, no solo de disforia. Y eso para mí era fundamental, porque creo que si no, no estamos, por un lado, dando referentes positivos. Al final yo lo que quiero es que la gente se sienta libre y que nadie tenga miedo a ser como es. Y por otro lado, a mí me enfada mucho como escritor cuando escucho el resumen de una novela como es una novela sobre un chico trans o es una novela sobre una chica lesbiana, porque nadie resume Madame Bovary como es una novela de una chica hetero. Y sin embargo, en nuestro caso, nuestras vidas se reducen a veces a la identidad o a la orientación sexual, ¿no? Y esa es una faceta entre otras tantas, ¿no? Entonces, en todos mis libros trato de hablar por un lado de eso, pero junto con más realidades, ¿no? Y en el caso de Erika, además, tenía una cosa muy clara desde el principio, quería un héroe, porque está inspirado, ya te digo, en vidas reales, y son personas muy jóvenes que me conocieron cuando eran adolescentes, que ya tienen 20 y pocos años, que son personas a las que admiro por diferentes motivos, por su forma de ser, por el activismo que hacen en redes. Para mí ayudan a mucha gente siendo tan jóvenes. Y entonces yo quería que Eric fuera un personaje muy constructivo. Y Eric, en su relación con Tania, que es la otra gran protagonista del libro, es un personaje muy de acción y un referente muy de construir, de avanzar. O sea, no quería el discurso condescendiente, es que estoy un poco aburrido de eso.
Sí. Y creo que a la literatura del siglo XXI le toca abordar las historias desde la diversidad real, no desde la diversidad mirada como algo excepcional, ¿no? Y eso era Además, fundamental y por eso es un thriller también. sí. Yo además creo que además por lo que dices tú hay un poco la visión esta de que parece que las historias en las que hay personajes Mm. del colectivo LGTB parece que solo pueden ser leídas por personas del colectivo LGTB, que eso a mí me cabrea que no veas. Yo lo que digo siempre. Estoy Yo contigo. tengo 35 años, el 90% de lo que he leído creo que ha sido de personajes heterosexuales porque ha habido muy pocos personajes tal, que ahora por fin van sacando cada vez más material y no me he vuelto heterosexual por ello. Yo soy gay y un libro no me va a volver gay o heterosexual o transexual o tal. Entonces, yo creo que también una forma de conseguir esto es dibujando una historia tan llena de matices como la que has hecho tú con la versión de Eric, en la que no estás contando solo un proceso, por ejemplo, de transición de No, una persona es que, transexual, sino una vida de alguien que además es transexual y ya está. Y claro, es que para mí lo importante, David, es lo que tú dices. Es decir, yo creo que Eric lo que representa en el libro es cómo nuestra identidad se va formando por un montón de experiencias que de alguna manera integramos y vamos sumando, ¿no? Y cómo a veces eso nos completa y a veces nos duele. Hay experiencias que nos duelen mucho. Y eso le ha pasado a cualquier persona, sea cis, sea trans, sea homo, sea hetero. Y eso es lo que quiero que pase en el libro. A mí también es verdad que me ha marcado mucho una novela que tienes en esa torre, que es La Edad de la Ira. Y La Edad de la Ira pasó algo muy bonita con ella. claro, Y está ahí abajo de la base. a Sí, ver sí, si, la vemos a ahí. ver si Ahí no se me está. cae. Ahí está. Pues en La Edad de la Ira, el protagonista es Marcos, un chico gay que vive una situación de homofobia muy dura en casa. Durante estos años, hará 10 años desde su publicación en febrero de 2021, desde entonces no ha dejado de reeditarse y en estos 10 años he recibido cientos de correos, por no decir miles, pero muchos correos de gente que empezaba con yo soy Marcos. Y no necesariamente porque fueran chicos gays, sino de gente, de adolescentes sobre todo, que habían sentido situaciones de violencia en sus familias o en sus entornos escolares. Y se identificaban con Marcos independientemente de su orientación. De alguna manera, cuando yo escribí la versión de Eric, lo que más me puede gustar que pase con esta novela son dos cosas. Por un lado, que la gente trans tenga otro referente más, porque es verdad que la comunidad LGTBI necesitamos referentes, necesitamos que nuestras historias sean protagonistas, pero por otro lado, que mucha gente que no sea LGTBI también tenga en Eric un referente de búsqueda y de perseguir tus propios sueños, porque al final Eric lo que es para mí sobre todo es un luchador que no se rinde nunca. O sea, él quiere ser actor, él quiere salvar a su amiga de una determinada situación, él quiere conseguir una serie de cosas y pelea por ellas. Que es un Y yo personaje estoy total. contigo, ¿por qué te puedes identificar por un personaje? Por cómo es en su conjunto, independientemente de que seamos LGTBI o no, ¿no? Y a veces caemos en el gueto y yo creo que tenemos que romper ese gueto porque si no, Sí, nunca vamos a llegar a la verdadera igualdad, ¿no? sí, sí, sabes. Hay una cosa que has dicho que además te lo quería preguntar también porque me gustó mucho. Hablas de la euforia y la disforia, que tú en Sí, este libro querías hablar de la sí, euforia. Entonces, como supongo que habrá mucha gente aquí que no sepa de qué va el tema, sí, si quieres comentar un poco, porque la verdad es que sí. me encantó bueno, cuando Claro. estás en la novela y lo cuentas luego. Sí, porque cuando se habla de la realidad trans siempre se habla de la disforia de género, que por otro lado hay que hablarlo siempre con cautela porque hay gente trans para la que es un concepto también transfobo, porque parece que se parte siempre de lo negativo, se tiende a patologizar, a convertir en una enfermedad cuando no lo es, ¿no? Eso para empezar. Pero es verdad que hay gente trans que sufre mucho esa disforia, es decir, el contraste entre la apariencia que los demás perciben, la apariencia física, y su verdadera realidad, ¿no? Y dejando a un lado lo que insisto, que es una realidad que es muy particular y varía mucho según la persona, y eso también tendemos a generalizar de manera a veces muy dolorosa y muy, creo, inquietante. Lo que yo quería hablar era de lo contrario, es decir, es verdad que esa disforia está, pero esa disforia también la podemos vivir desde otros lugares. O sea, ¿quién no vive a veces desacuerdo con su propio cuerpo, con su propia identidad física? O sea, la disforia es un sentimiento que también podemos universalizar. Claro. Y yo quería hablar de lo contrario, de la euforia, es decir, la alegría de reconocerte y de que te reconozcan. El que Eric esté en el título tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué está su nombre? Porque para él el momento que marca su vida para bien es cuando empiezan a usar su nombre. Y su guerra es que usen su nombre y que a pesar de que todavía tenemos una ley que está muy por detrás de lo que debería, que ojalá salga adelante esa nueva ley trans que por fin evite todo ese procedimiento patologizador terrible,
Actualmente hay que pasar muchos trámites burocráticos hasta que tu nombre figura en documentos, figura en instancias oficiales. Y ese reconocimiento del nombre es un reconocimiento del yo. Sí. Y yo quería contar esa euforia. Además, esto tiene también una anécdota detrás, es que cuando yo escribía Malditos 16, hablé con un chico que trabajaba y trabaja todavía en el activismo LGTBI y colabora sobre todo con menores trans, entre otras realidades. Y nos contó el caso de un adolescente que nada más obtener por fin su cambio ya de nombre en el registro civil y por fin tener su DNI con su verdadero nombre, salió gritando de alegría de la comisaría, ¿no? Y ese grito de alegría yo lo tengo grabado y era algo que quería transmitir, la alegría de ser. Y también porque precisamente si queremos dar referentes necesitamos contar historias de éxito. Eso es. Y yo quiero que nadie tenga miedo a decir su nombre, ¿no? Y mira, hace poco me escribía otro chico trans, me emocionó mucho, pero a la vez me dolió. Me pedía un ejemplar de Eric porque le hacía mucha ilusión, le costaba conseguirlo por otros motivos que no vienen al caso. Yo le dije que sí, que por supuesto, que me dijera cómo se lo hacía llegar y me pidió que su nombre real, el nombre que ha elegido, estuviera dentro del libro, pero no en el sobre, porque en casa todavía no se atreve a contarlo. Y ese dolor de ser dos personas, de fingir ser una persona que no eres y llevar la otra por dentro, me parece terrible, ¿no? Entonces, yo en este libro necesitaba hablar de esa euforia que sientes cuando por fin eres, cuando por fin te ven, cuando no te escondes y la cantidad de menores que hay que tienen miedo a eso, ¿no? Y que sufren situaciones de transfobia o en sus centros escolares, o en sus familias, o en sus barrios. Ahora tenemos una oleada de transfobia brutal que me preocupa muchísimo. Sí. Y hay que proteger a la infancia y tienen derecho a ser felices. Entonces, por eso ese concepto, y me encanta que me preguntes, David, porque esa palabra la pensé mucho y está escrita con mucho cariño, porque realmente es lo que me gustaría que sintiera cualquier persona, sea como sea. A mí es que me encanta porque es que encima es eso, es que yo, claro, yo no he vivido ese proceso, pero bueno, como dices, yo creo que todos nos podemos sentir identificados en cierta forma en esa disforia, en esa forma de no estar a gusto con lo que la sociedad está viendo de nosotros, cómo nos sentimos con nosotros y tal, pero es que ese momento tiene que ser tan felicidad absoluta que por fin te reconozcan como eres, que te pronuncien tu nombre, guau, es que es por fin ser visible para los demás como tú eres. Entonces, me parece súper guay. Entonces, me encantó, te lo digo. Eso me gustó Qué mucho. bien, qué alegría. Sí, yo quería que el lector sintiera lo que tú estás dibujando también, sintiera también esa alegría, que por eso el viaje también lo hacemos con Eric en el libro, porque yo lo que quiero es que quien lea la novela se vaya emocionando con él. Es decir, que comparta sus emociones, que empatice con él, ¿no? Sí. Hoy, mira, me ha parecido muy bonito, me escribía una persona en Twitter que no conozco, creo que es una lectora, pero no tiene muchos datos en su perfil, o sea que no sé más, y me ponía, he aprendido más sobre identidad trans con tu novela que leyendo muchos ensayos. Gracias por abrir mi mente. Y me ha parecido precioso porque he dicho, después de leer este libro, esta persona seguro que ha quitado prejuicios. Y ya solo por eso, mira, David, me compensa haber escrito esta novela 1000 veces, ¿no? Pues mira, te digo una cosa. El otro día quedé con un par de amigas. Además les dije, os tengo que dejar el libro porque estábamos hablando un poco del tema trans y demás. Y se lo dije, digo, es que con esta novela, es un poco lo que acabas de decir, creo que abres mucho más la mente hacia todo lo que está ocurriendo, hacia cómo es el proceso de verdad, que leyéndote textos, que leyendo tal, porque creo que lo explicas muy bien mediante cómo se siente Eric, cómo está viviendo ciertos momentos, que para mí creo que has dado muy en el punto de cuándo siente determinada cosa, qué palabra utilizar para cierta cosa. De hecho, hay un Claro. momento que lo voy a leer porque no te lo Sí. quiero decir mal, ¿vale? Que además lo puse en mi Instagram. A ver, porque tengo aquí las preguntas. Como lo estoy haciendo salteado esto, porque esto ya es la... Fenomenal. Esto, vale. La frase que más me gusta del libro es... se me ha vuelto a ir. Espera, así. Los pronombres queman, los nombres importan y los adjetivos duelen. Totalmente. Cuando leí esas tres frases, yo me acuerdo que dejé el libro a un lado, dije, vamos a reposar un poco esto. Se lo dije además a mi novio, le dije, me flipa, porque es que creo que con Qué esas tres bonito. frases defines completamente ese proceso, defines completamente cómo es, pues, un poco luchar contra la marea de la sociedad que intenta imponernos unos roles y unas personalidades asignadas porque sí, porque si te sales de lo que está establecido, lo que
desean ya eres un bicho raro. Entonces, esas tres frases me parece que es, para mí, el resumen más guay del libro. Y qué bonito, David, que corrieras a contárselo a tu novio. Esto me ha parecido precioso. Tengo que decir. No, y además, es que lo que has dicho hay dos cosas que para mí son importantes. Una es que eso que acabas de explicar tú también, ¿no? De cuántas veces hemos sentido que nos hacía daño ese lugar donde nos quieren meter en el que no pertenecemos, al final lo que demuestra es que ese dolor que nos causa el lenguaje y que nos causan las etiquetas nos pasa a cualquier persona, seamos cis o trans. O sea, que uno de los temas, una de las tesis de la novela es que al final, ¿cómo somos tan incapaces de empatizar con una realidad como la realidad trans cuando no es más que otra variante de la realidad cis? Es decir, que al final encajar siempre es difícil, al final ser siempre es difícil. Y las palabras, claro que duelen, y los pronombres y los adjetivos. ¿Y cuánta gente sufre bullying porque le repiten una palabra desde que tiene 6, 7 años hasta que tiene 17? Entonces, uno de verdad, de mis propósitos con frases como esa es hacer la experiencia de Eric universal y que dejemos de vernos como si estuviéramos en casillas. Es decir, que como si los problemas de unos no fueran los problemas de otros. Cuando al final están tan conectados, al final todo se resume en el respeto y en abrazar la diversidad en todos sus frentes, ¿no? Y luego otra cosa también es el poder de la literatura. Yo lo que creo, lo que tú decías antes también, ¿no? De por qué leer a veces una historia como esta puede ayudar, yo creo que es porque la literatura se cuenta desde la emoción. Entonces, si te emociona un personaje, si tú quieres a un personaje y te gusta su historia, al final entiendes su historia y entiendes lo que se cuenta. Entonces, yo creo que en eso, y por eso la literatura se censura tanto, porque es muy poderosa. Y a ti y a mí nos encanta leer y eso lo vimos en tu canal constantemente. Y yo creo que en parte también nos encanta porque no solo te entretiene y te hace soñar, es que también te abre la mente. O sea, yo creo que de verdad que leer algo así ayuda mucho a entender muchas cosas, ¿no? Y creo que el hecho de que haya personajes muy visibles LGTBI en la literatura juvenil, que es el caso de la versión de Eric, es muy necesario, honestamente, porque yo por lo menos, yo soy un poco mayor que tú, yo tengo 42, y yo los eché mucho de menos cuando era un crío y era un adolescente. A mí me habría ayudado un montón encontrarme con un libro como este, donde me dijeran, no pasa nada porque te sientas distinto, es más, es genial que te sientas distinto. Y yo me buscaba ahí en libros donde no me encontraba, a nadie le pasaba lo que me pasaba a mí, ¿no? Yo tengo la misma experiencia que tú, yo tengo 35, pero cuando era pequeño me pasaba lo mismo, es que no encontraba nada. De hecho, cuando saqué el cómic este de los príncipes morados y demás, lo hice un poco por eso, porque es que yo decía, jolín, yo cuando era cuando era adolescente, yo no encontraba nada que me hiciese sentir identificado con parte de algo. Era como, de verdad, nadie está sintiendo con lo que estoy sintiendo yo. De verdad, todos los tipos de amor tienen que ser así, todas las personas sienten de esta forma. Entonces, claro, tenías un vacío de estoy solo, pues claro, entonces te crees los insultos, te crees el bullying, te carga mucho más, no te atreves a hablar porque dices, José, es que si no hay nada por ninguna parte, no hay visibilidad ni en películas, ni en programas, ni en libros. Encima, lo poco que había de visibilidad te lo vendían como lo peor de lo peor, como que era... Es que se juntaban, yo creo, dos cosas, David. Uno, lo que tú has dicho del sentimiento de soledad, o sea, debo ser el único. O sea, había momentos donde no debe haber nadie más que le esté pasando esto. Y otro, que se contaba todo desde el drama. A mí me gusta el drama porque es muy literario, pero yo también quiero que mis historias tengan luz, porque durante mucho tiempo se nos ha contado a la comunidad LGTBI solo y exclusivamente desde ese melodrama terrible con finales angustiosos que no deja ni un rayo de esperanza. Y nuestra vida también está llena de logros. Y yo también quiero hablar de esos logros, y que ahora en el siglo XXI, por suerte, las cosas son muy diferentes a como eran hace 50 o 70 años, ¿no? Y eso tenemos que contarlo, porque es que si no, al final siempre estamos dando un espejo deformado y un espejo oscuro, ¿no? Hay un momento donde Eric habla, es que no aparezco en ningún libro, ¿no? Y habla con unos amigos, hay una parte muy metaliteraria en la que yo quería jugar en la novela, en la que habla con otros chicos y chicas trans y dice, es que si algún día escribo una novela sobre la realidad trans, dice uno de ellos, no será un dramón, será una historia de misterio o será una historia de ciencia ficción o de fantasía. Un poco yo reivindico eso, es que tenemos que estar en todas partes, tenemos que estar en pelis de aventuras, en series de humor, en dramas y en memorias, no sé, no estar circunscritos al género de la literatura LGTBI, que yo honestamente creo que no existe. Creo que existe literatura con personajes LGTBI. Eso sí, ¿no? Y eso, yo creo que eso, por suerte, pues ahora mismo la generación más joven sí tiene
títulos que a nosotros pues nos habrían venido genial, la verdad. O encima a mí cada vez que me cae un libro, pues eso, como el tuyo, como un montón de los que me estoy ahora, Sí. que el confinamiento ha sido, pues voy a comer pasta y patatas para todo 2 meses, porque ya está, porque me gasto todo el libro así, novela gráfica, Claro. pues ya está. Pero es que es una maravilla, porque te llegan un montón de materiales que dices, qué guay, sobre todo me cojo mucho material juvenil, qué guay bueno, yo me engancho como un quinceañero más a estas historias de, Claro. ostras, porque te Pero imaginas... eso está bien porque tenemos a nuestros adolescentes interiores muy vivos, David. Eso es muy bueno. Ojalá no los Demasiado, perdamos, demasiado. ¿eh? Demasiado. Bueno, a ver, en el tema del bullying y la adolescencia, el tema del bullying y la adolescencia está bastante presente en tus novelas y eso. ¿Por qué sientes la necesidad de hablar de estos temas, por ejemplo? Pues porque creo que es fundamental y que hay que hablarlo desde un realismo que a veces es muy doloroso, pero que también es necesario, porque el tema del bullying se suele tratar mucho desde la romantización, ¿no? Desde cómo te hace más fuerte o cómo lo superas a lo largo del tiempo o como algo que pasa y se queda en tu ayer y no se habla de algo que a mí me interesa contar, que es que esa herida permanece y además marca tu carácter. O sea, a mí me preocupa mucho, claro, yo cuando escucho a alguien decir, no, yo pasé por bullying, pero ahora soy X, ¿no? Y me dedico a esto y me va fenomenal, me preocupa mucho ese mensaje porque da la sensación de que casi es deseable y no lo es en absoluto. Te marca de por vida, te crea inseguridades, te crea vulnerabilidades, te crea trastornos de depresión, de ansiedad y creo que hay que hablarlo con mucha verdad y contarlo además desde muchos lugares. Yo, pues mira, de los 3 libros que tienes ahí, en los 3 aparecen diferentes facetas porque, por ejemplo, en la versión de Eric quería hablar del bullying escolar en el entorno escolar y del tema de cómo o de qué modo conseguimos superarlo y lo que cuesta superarlo, ¿no? De la tentación del rencor, porque eso es muy humano. Cuando te han hecho mucho daño, ¿cómo vences esa herida? En Hasta nunca Peter Pan quería contar, a través de la historia de uno de los personajes, el lado de la persona que ejerce la violencia, no del que la sufre, sino qué ocurre, porque claro, si no trabajamos con quien acosa, al final el acoso se mantiene. O sea, y muchas veces casi culpamos a la víctima, ¿no? Como tienes que denunciar, tienes que decir ya, pero el problema es que no estoy trabajando el otro lado, ¿no? El otro ángulo. Pues, Y en el caso de la edad de la ira, quería hablarlo, pero desde la familia. ¿Qué ocurre cuando ese acoso diario lo recibes en tu entorno familiar, no en el aula, ¿no? Entonces, es verdad que es un tema que aparece mucho en mis libros, pero porque creo que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y porque es responsable de unas tasas de suicidio, por ejemplo, entre adolescentes gravísimas y porque afecta a mucha gente, David, y quienes trabajamos con gente joven, como en nuestro caso, en ámbitos educativos y culturales, lo sabemos y vemos el dolor que causa, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo. Y además, claro, también he sido profesor, aunque ahora no ejerza, y me he llevado conmigo pues mucha tristeza de personas a las que querías ayudar, a las que intentabas ayudar, pero que a veces era difícil porque la herida venía de muy lejos. O sea, el bullying no es algo puntual, como bien sabemos, ¿no? A mí, yo es que, vamos, yo lo veo tal cual lo dices, porque además, bueno, yo sufrí un mogollón de bullying de peque y a veces me preguntan, ¿por qué tratas tanto el bullying? ¿Por qué en tantos vídeos aparece el bullying? ¿O por qué hablas tanto de las redes sociales y tal? Es que creo que es completamente necesario lo que dices. Hay un mogollón de suicidios de chavales, no se está visibilizando un montón de situaciones y, como dices, el foco no solo está en la persona que está sufriendo, porque además muchas veces se trata de una forma fatal por parte de distintas partes del proceso y demás. Pero es que no solo es la persona que lo está sufriendo, es la persona que lo está ejerciendo, porque además esa persona que lo ejerce, si no se trata, puede seguir ejerciendo o el día de mañana puede sufrir esa persona bullying también porque se dé vuelta. Entonces, Sí, que eso además, David, en parte en la versión de Eric hay personajes que viven lo que acabas tú muy bien de definir, pasan de un lado a otro, ¿no? De ser víctima a ser ejecutor. Es que es muy fácil ese clic, ¿no? Y otro grupo que yo sumaría, que ese lo traté en otra novela, Nadie nos oye, que también abordo más sobre todo el tema de la violencia machista. Quería hablar de el horror que pasa muchas chicas que sufren una situación de violencia sexual y el miedo a exponerse en una sociedad que las censura, ¿no? Pero también se habla del tema del acoso, aunque sea desde este otro ángulo, y de los cómplices por
omisión. Es decir, no solo quién sufre y quién ejerce, sino, como Pero tú que bien se sabes, claro, cómo cree. afecta a toda la gente que está viendo y no hace nada, toda la gente que ríe la gracia, toda la gente que no colabora con la persona que sufre, sino al revés, ¿no? Y a mí eso, por eso el libro se llama Nadie nos oye, que es pues una especie de alusión a toda la gente que finge no oír, porque sí que oímos y sí que vemos. Y yo por eso también hago estos libros, que yo siempre digo que mi literatura es incómoda, porque lo que quiero es que el lector se plantee, ¿alguna vez yo he estado ahí? ¿Alguna vez yo he mirado para otro lado? ¿Alguna vez he tenido un Eric o una Tania al lado y en lugar de tender la mano lo que he hecho ha sido apartarme? Claro. Y por desgracia creo que muchas veces, si somos sinceros, Sí. lo hemos hecho. Y eso es tristísimo. Yo en las charlas que hago, por ejemplo, de bullying, además a los chavales se lo digo, cuando les pregunto, venga, ¿quién ha visto situaciones de bullying? ¿Quién ha ejercido bullying? No sé qué. Y la mayoría pues no levanta la mano. Y al final hablando se dan cuenta que, porque yo, para mí, realmente si tú te has callado y estás viendo cómo insultan a una persona, cómo la humillan, cómo le pegan, cómo están cada día haciéndole sentir inferior, para mí eso es seguir haciendo bullying porque te estás callando y estás formando parte del grupo opresor. Entonces, claro, los chavales entonces se quedan así en plan, ostras, pues claro, igual sí, igual soy parte de ese entorno opresivo que está con la víctima. Entonces, claro, y es que yo creo ahí que la literatura, igual que tú lo haces en la charla con esa pregunta, la literatura te lo puede contar desde el detalle del argumento. O sea, a mí me parece muy poderosa una novela o una obra teatral porque en una acción puedes ver justo eso y reconocerte en esa acción y en ese momento. Yo tiendo mucho al detalle en el día a día de mis personajes porque es mi manera de hacerles desde el libro la pregunta que tú les haces en esa charla. Es decir, ¿en qué momento tú has hecho o no has hecho, has dejado de hacer como este personaje que estás mirando aquí, ¿no? Claro. En la novela Temas tuyas se habla, en algún momento, algunos de esos personajes hablan un poco de la figura del opresor, de la persona que ejerce bullying, como una figura, pues como decías, que es una persona una persona o personas que te dejan secuelas para siempre, porque te dejan inseguridades y te dejan mal en muchas cosas. Entonces, hay algunos personajes que dibujan a esos opresores como alguien que realmente no merece ser igual perdonado o como que esas personas, ¿tú cómo crees cómo ves este tema? Porque a mí Yo cuando creo me lo que... preguntan y digo, ojo, Claro. claro, yo no he hecho nada malo a nadie que me ha hecho tal, No. pero creo que perdonar, no sé si puedo perdonar, olvidar, o sea, olvidar seguro que no, perdonar pues pasó hace tiempo y ya está, pero eso está ahí, todos los recuerdos de lo que te han hecho está ahí. Y es Entonces, complicado lo que tú dices, olvidar, no, es más, fíjate, estoy pensando ahora, no me había dado cuenta hasta ahora que lo estamos hablando, el tema de si olvidas o no pasa también en hasta nunca Peter Pan, que es novela adulta, pero hay un personaje que a sus 40 y pocos coincide con otro personaje de su misma edad que cuando tenían 15 le hizo algo horrible en el instituto y de repente no sabe cómo reaccionar ante él, no sabe. Un poco lo que tú estás diciendo, porque ya pasó, ya lo ha integrado, pero por otro lado, en cuanto se ven, vuelve toda la superficie. Y cuando lo haces es porque está pasando algo, del tipo que sea, está ocurriendo algo. Entonces yo cuando ocurría algo en el aula, trataba de buscar causas, más allá del aula a veces, ¿no? sí. Y creo que a veces en el acoso somos muy simplistas y nos quedamos en este acosa, este es acosado, Sí. al acosado a veces incluso lo culpabilizamos, claro, te acosan porque, fíjate, porque haces esto, porque exageras o porque te has traído esta camiseta y no No deberías. vistas así, porque es que Exactamente, David, eso o es no hables así. horrores, eso lo Bueno, hemos visto 1000 veces. sí. Y a veces al acosador nos quedamos en techo de 3 días. No sirve para nada, no sirve para nada una expulsión, no sirve para nada un castigo si no hay un trabajo pedagógico detrás. Otro tema de estos libros es la responsabilidad individual. Todos somos responsables de mejorar las cosas, ¿no? Sí, desde luego. Sí. Estamos muy en la línea, te lo digo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tenemos una sintonía de pensamiento muy bonita, David. Sí. En la sociedad, cuando se habla de la lucha para conseguir que los derechos del colectivo LGTB, que cada vez estemos más pues, involucrados todos en una sociedad más libre y demás, no debería ser solo una lucha del colectivo, debería ser parte de toda la sociedad, de todos participar en ello y querer una sociedad libre, todo el mundo. Sí. Yo desde el principio, bueno, como ya hemos hablado, pues me he visibilizado como persona del colectivo, como persona gay, sobre todo con mis chavales y demás, porque para mí es importante mostrárselo para que tengan igual referentes que en otros sitios no tienen.
No sé tú cómo... Bueno, yo sí lo sé, pero no sé cómo te planteas tú Pues me lo igual. este tipo de actitud. Me lo planteo exactamente igual, David. Yo siempre he sido visible como gay desde el momento en que decidí serlo, que evidentemente es un proceso. En mi caso fue que con 21, 22 años por fin di el paso. Ojalá lo hubiera dado antes, que mira, eso siempre lo digo, que yo tengo muchos adolescentes LGTBI en mis libros a los que les hago vivir lo que yo me robé. O sea, yo de alguna manera siento que vive las historias de amor y de aceptación que yo no viví porque me las prohibí a mí mismo, ¿no? Y me da mucha rabia, porque además yo tengo un entorno familiar maravilloso, tengo una relación muy bonita con mis padres, sé que habré tenido un apoyo enorme con mi hermano y el miedo me pudo, ¿no? Entonces yo escribo mucho para que ese miedo pues no haga que otros adolescentes se priven lo que yo no viví. Y luego, en mi caso, yo primero fui editor y traductor, luego oposité, se me dio bien, llegué a las aulas y confieso que el primer día que daba clase me pregunté, era secundaria y bachillerato, que era donde yo trabajaba, estuve 10 años, hace ya 6 que no, pero esos 10 años me marcaron muchísimo para bien. Y recuerdo, David, la primera pregunta antes de entrar en el aula fue, ¿voy a ser gay en el aula? Lo voy a contar. Y estaba la tentación que a veces oímos de, es mi vida privada. Y yo creo que no. O sea, mi vida privada son mis gustos sexuales. Eso sí, y eso no le interesa a nadie. Pero mi orientación creo que forma parte de mi vida pública, igual que todo lo demás, porque nadie tiene miedo a mostrar su heterosexualidad y se muestra constantemente. Todo el mundo habla de sus parejas heterosexuales, de su vida heterosexual, incluso se nos presupone a todos heterosexuales muchas veces. Ahí está el Claro, y yo creo que la gente LGTBI tenemos que ser visibles en todos los ámbitos porque es una manera de activismo muy contundente, muy eficaz y ayuda a mucha gente. Yo siempre voy a presumir con orgullo, y además la palabra orgullo no puede ser mejor en este caso, de la cantidad de chicos y chicas que eran alumnos y alumnas mías y que con el tiempo han venido a contarme que el que yo fuera visible les ayudó a contarlo en casa, a decírselo a sus amigos o amigas. Después algunos, porque ya pasado mucho tiempo, algunos son ahora profes y también son visibles porque se acuerdan de que a ellos les ayudó que yo lo fuera. O sea, yo creo que quienes trabajamos en cualquier ámbito, ¿no? Siempre la visibilidad es positiva, pero si encima trabajas con menores, la visibilidad ayuda muchísimo porque rompes prejuicios, rompes mitos, les ayudas a tener esos referentes contra la soledad que decíamos antes. Puedes ayudar e intervenir. Yo, por ejemplo, pues podía intervenir en ciertos entornos familiares más o menos complicados y como profesor, cuando algún alumno me pedía ayuda, porque yo siempre creo que es fundamental que el alumno sea quien dé el paso, no forzar las cosas porque podemos causar un problema, pero cuando algún alumno me pedía ayuda me sentía muy útil, me parecía maravilloso el poder hacer algo por el mero hecho de no ocultarme, ¿no? Y como escritor, por supuesto, lo hago, en todos mis libros está ese tema. Y es más, yo ahora, pues en el año que viene saco un ensayo que ya te he hablado de él alguna vez, que es sobre educación contra la LGTBI-fobia, y uno de los capítulos está dedicado a la visibilidad docente. Yo entiendo que cada uno tiene sus circunstancias, yo nunca obligaré a nadie a salir del armario, no creo nada en el outing, que creo que es horrible y es una forma de violencia también, pero siempre lo aconsejo, sin embargo. Creo que es sanísimo, es positivo, porque el otro también al final está reprimiendo una parte de ti. Y creo que es maravilloso que el alumnado tenga profesores trans, bi, lesbianas, gays, y que se hable de estos temas con total naturalidad, ¿no? Yo creo que ahí estamos completamente de acuerdo. Entonces, sí, para mí, y por eso mi literatura, a veces una pregunta que me hacen es ¿por qué siempre hay personajes LGTBI, ¿no? Y siempre digo, pues porque en la vida están y estamos, y porque en mi vida siempre hay personajes LGTBI. Pero es que mi también literatura es mi vida, ¿no? En tus novelas también hay personajes heterosexuales. Totalmente. ¿Por qué no te preguntan por qué en tus novelas hay personajes heterosexuales? Porque tenemos, claro, el prejuicio. como que a mí me fastidia y me enfada esa historia mucho cuando te dicen es que no tienes por qué ir contando que eres gay. Yo no voy contando por ahí que soy heterosexual. Es que no hace falta que vayas contando por ahí que eres heterosexual porque ya se presupone socialmente que tú eres heterosexual y que ya está. Entonces, si nadie dijese nada, para la sociedad seríamos todos heterosexuales y... Totalmente. Esa presunción de heterosexualidad es constante, ¿no? Mira, me pasó una anécdota, tiene que ver con el segundo libro de Tesai, que me hizo mucha gracia. Me escribió un chico muy joven por Twitter, porque en una escena, hasta en un Peter Pan, el protagonista está en un parque y ve una pareja y se acerca a esa pareja a pedirles fuego. Y le llamó la atención cuando siguió leyendo y se dio cuenta de que era una pareja de chicas, es una pareja lesbiana. Y el chico que me escribía es LGTB y me decía, hasta yo, cuando leo,
O sea, me he dado cuenta de que tengo esa presunción de heterosexualidad y ese prejuicio. O sea, leo la palabra pareja y no sé por qué la asocio a una pareja hetero y piensas, ¿por qué? O sea, ¿por qué ni siquiera nosotros tenemos la diversidad como frontera? Tal cual, ¿Sabes? tal cual. Sino lo contrario, es una cosa que me llama la atención y creo que ahí la literatura puede hacer mucho. Y el hecho de contar muchas historias, pues que al final rompamos esos mitos y que ojalá alguna vez leamos la palabra pareja y dibujemos eso, dos personas sin saber Eso es. qué personas son, ¿no? Eso es. Y todavía no estamos ahí, todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Pero si no, bueno, a mí por lo menos, y fíjate que ya te digo que estoy siempre haciendo cosas de activismo LGTB, que me leo mil cosas, bueno, y a mí me sigue pasando que yo, por ejemplo, voy por la calle y veo parejas de dos chicos, dos chicas, tal, no sé qué, y se me sigue yendo la vista a mirarlos de otra forma, o sea, no mal, en plan, mira, guay. No, casi con admiración, ¿no? Pero, con sí, pero alegría. como que tu vista los enfoca más que al resto, porque estamos menos acostumbrados a verlo en el entorno de la sociedad. Entonces, hasta a nosotros nos pasa, es que es... Claro, es así, pero David también porque nos vemos menos y nos mostramos menos porque todavía hay muchísima LGTB-fobia. Hace poco, el mes de mayo, la Unión Europea sacó un informe y entre los datos que daba, uno de ellos que a mí me entristeció muchísimo es que era 6 de cada 10 personas de la Unión Europea, y hablamos de países donde en la mayoría de los países tenemos una legislación ya que aprueba el matrimonio igualitario. O sea, hablamos de países que no son de los conflictivos. No hablamos de los países donde estamos prohibidos, que todavía hay 70. Sí. Decían que 6 de cada 10 personas LGTB teme ir de la mano con su pareja por la calle. 6 de cada 10. Es que es más de la mitad. O sea, ¿por qué nos vemos menos? Que a mí me pasa como a ti. Yo cuando veo una pareja de chicos gays o chicas lesbianas que se besan o se dan la mano, sobre todo si son muy jóvenes, los miro con una ternura y con un cariño y con qué maravilla y qué bien. Sí. Pero lo que quiero es que algún día no nos sorprenda. Eso es. Y no estamos ahí. A mí en una charla me pasó, estaba hablando precisamente Nadie nos oye, hace 2 años, y se me ocurrió decir en un instituto que ahora era más fácil ser LGTB. Y un chico, yo después de las charlas suelo tener la firma de libros, un chico se quedó hasta el final en la firma, se aseguró de que ya no había nadie más escuchando, y me dijo, lo de que es más fácil, te lo creerás tú. Y se fue. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen, ¿no? Como decía Roberto Leal. Pues te tengo que decir, David, que le agradecí mucho ese golpe de realidad, porque pensé, tiene razón, porque a lo mejor es más fácil ahora, visto desde mi edad, la ciudad donde yo vivo, en mi entorno, en el mundo de la cultura, pero a lo mejor en el barrio donde vive este chico no lo es tanto, y en la zona, y todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y a mí eso de, ¿te lo crees tú? Pues confieso que lo he tenido muy presente en lo que he escrito después. O sea, que no podemos caer a veces en creer que ya hemos ganado todo, que queda mucho por hacer y quedan muchos miedos. Y la prueba está, pues lo que hemos vivido ahora con el tema de correos, ¿no? La cantidad de homofobia que ha habido porque de repente hay un sello que celebra el orgullo LGTBI. O sea, es que tenemos muchas cosas, David, que siguen pasando, ¿no? Para que veas que en el vídeo anterior que subí, que además me lo iba a subir, pero dije, es que me cabreé mogollón. No puedo más. Hombre, es que eran sobre... A ver. Hice un vídeo sobre libros LGTB, ¿vale? Entonces, ese vídeo lo compartí en algunos grupos que trabajan el bullying. Porque, pues, como son libros que algunos eran para trabajar bullying y demás, para si les interesaba y tal, en Facebook. En esos grupos que trabajan el bullying, hubo personas que me estuvieron insultando, llamándome, diciéndome que no me extrañaba que me hubiesen llamado maricón, que me hiciesen bullying, que donde iba con mariconadas y tal. En grupos de bullying, en grupos concienciados con el bullying. Entonces, fíjate si queda por hacer que hasta gente que se supone concienciada al final no ve más allá de su problema, el problema que tiene enfrente, que cuando ya es algo un poquito diferente a tal, es que había gente que no lo consideraba ni bullying. El bullying para el colectivo LGTB, para ellos no era bullying. Pues, no, porque al final, en el fondo, hay algo muy perverso y es que se justifica el bullying muy a menudo. O sea, es muy frecuente que se culpe a la persona que sufre bullying porque ha hecho algo o porque tiene un rasgo que lo hace merecedor de ese bullying. Es muy horrible, ¿no? En el fondo es el equivalente a culpar a una persona que ha sufrido, a una mujer, sobre todo que ha sufrido una agresión sexual, de haberla provocado. Estamos todavía ahí y parece mentira y ocurre. Y luego, fíjate, tú hablas de estos grupos de bullying,
pero ¿cuántos casos de homofobia interiorizada conocemos dentro de la propia comunidad LGTBI? Hombre, con la Claro, pluma, que al con final cómo se es... ven cosas, está claro. Claro, se ve constantemente, o gente que es, no, yo sí, respeto a la gente LGTBI, pero que no se le note, por ejemplo. Cosas Sí, de esas que dices, pero ¿de qué estamos hablando? sí, sí. O sea, queda mucho por hacer. Yo creo que queda mucho por hacer y creo que ahí, quienes estamos en la cultura de la educación, tenemos la misión de seguir haciendo. O sea, yo en eso sí creo muchísimo. Vídeos como el que tú cuentas son muy necesarios, libros como los que figuran en esos vídeos son muy necesarios y eso, al fin de cuentas, también lleva a cabo una exposición y eso tiene unos riesgos, pero yo creo que tenemos la obligación de desarrollarlo. O sea, yo pienso Sí, sí, mucho en... sí. Ha habido gente que ha peleado un montón para que tengamos unos derechos y que se jugó la vida en determinados contextos. Ha dejado la piel, Creo sí. que nosotros no podemos hacer menos, Está claro, está claro. ¿no? Sí, sí. A ver. No sé si esto explotaba medio con tú, no sé si esto se apaga algún momento porque no había entrado con la red, si no creo que les voy a avisar antes, pero... He leído, que no sé si eso es algo que ha ocurrido así o no, para ver si me lo podemos explicar. He leído que tanto Hasta Nunca Peter Pan como la versión de Eric, cuando acaba el libro, pone terminado en enero de 2020. ¿Los has escrito a la vez los dos libros? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué está pasando ahí? Porque No. escribes tanto. A veces sí, Por a veces... favor, ayúdame. Qué bueno. Dame algo de eso. A veces, David, sí que escribo dos libros a la vez. En este caso, no, aquí hay truco. El libro que sí está terminado en enero es Hasta Nunca Peter Pan. Sí está terminado en el mes de enero. La versión de Eric está firmada en enero porque en enero fue el mes que revisé la edición. Es decir, la versión de Eric, y esto, bueno, tiene que ver además con el premio Gran Angular. Yo, cuando escribí la novela, la escribí en verano y cuando la terminé, yo la terminé como a finales de julio, creo recordar, del año pasado, o sea, va a hace un año que estaba escribiéndola, y me di cuenta que estaba en plazo el premio Gran Angular. Creo que recordar que el plazo es el 1 de septiembre, y entonces la envié. Esto se quedó ahí, en mi vida pasaron muchas cosas después y algunas bastante complicadas, y entonces yo confieso que me olvidé del libro y de que lo había mandado. Además, yo normalmente no tengo mucha suerte en los premios, con lo cual tampoco tenía unas grandes expectativas. Simplemente lo había enviado por si acaso y porque me gustaba la idea de que este libro, ya que habla de un tema como la vida de un chico trans, llegara a muchísima gente. Y pensé, un premio como el Gran Angular le puede dar mucha difusión. Y lo mandé con esa esperanza, ¿no? Ojalá. Pero bueno, sin tener como mucha fe en que ocurriera. Y en el mes de diciembre, porque el premio se falla públicamente en marzo-abril, pero el ganador o la ganadora lo saben siempre en diciembre porque hay que editar el libro. Es decir, cuando en marzo se hace público, el libro ya existe. Entonces, en diciembre es cuando llaman a la persona que ha ganado, se lo dicen y te obligan a guardar el secreto durante 4 meses, con lo cual te muerdes la lengua hasta hacerte sangre, claro. Yo solo se lo pude decir a mis padres y a mi chico, y no lo sabía nadie más. Y era, por favor, que no puedo, ¿no? Y el caso que en enero me llegaron las pruebas para corregir el libro, ya sabiendo que se iba a publicar, ya sabiendo que ha ganado el premio, y entonces los agradecimientos están firmados y fechados en enero porque los escribí entonces, ¿no? Pero realmente el libro no está escrito a la vez que el otro, y en este caso confieso que no habría sido capaz, porque son 2 novelas que me han exigido muchísimo trabajo. La voz de Eric es una voz muy personal, tuve que trabajar mucho el personaje. Y una cosa sí que podemos contar del making of del libro, como yo, bueno, pues también escribo teatro y me encanta el teatro, hacía monólogos fingiendo ser Eric, donde yo me grababa a mí mismo. Bueno, eso, por supuesto, nunca verán la luz, pues son espantosos, yo soy el peor actor del mundo, a mí me gusta escribir teatro, pero soy un mal actor, pero muchas veces uso técnicas teatrales para escribir porque me ayuda mucho a encontrar la voz del personaje. Qué guay. Entonces, con Eric investigué mucho cómo quería que hablara, porque quería que tuviera una voz que mezclara lo poético con la acción, que tuviera un discurso muy personal, porque sabía que era una novela en primera persona. Y en el caso de Hasta Nunca Peter Pan, que tiene una estructura muy complicada de alguien que cuenta la historia de otro alguien, necesitaba tener la cabeza muy libre para poder meterme en ella. Entonces, en este caso no están escritas a la vez, aunque sí continuadas. O sea, yo acabé, en julio acabé Eric y en agosto estaba empezando Peter Pan. O sea, lo que he tenido ha sido un año de escritura intenso que necesito unas vacaciones. Además, lo que dices de que la voz de Eric sí que me parece muy poética. Tienes frases ahí en el libro que son súper bonitas de cómo expresa ciertas cosas. Por eso digo que yo creo que es muy fácil conectar con él muchas veces, porque hay veces que con una frase lanzas una imagen tan poderosa de lo que está viviendo que es imposible no empatizar con él y no sentir lo que está viviendo.
Está Bueno, muy es que guay. yo creo que la poesía es muy poderosa, ¿no? En la Sí, primera página, esto tampoco es un spoiler para nadie que nos esté oyendo, la primera página ya se menciona a Lorca, y Lorca va a sí, ser muy importante en el sí. libro, y no es una casualidad. O Me sea, yo encanta. claro, claro, es que en el fondo este libro también es un homenaje a, y eso, mira, lo tiene en común con Peter Pan, los dos hablan mucho del poder de la cultura. La cultura nos salva. Yo creo que no es casualidad que quienes estamos tan metidos en temas de activismo seamos tan lectores, tan cinéfilos, escribamos, dibujemos. Al final creemos mucho en la cultura como una manera de estar mejor, de curarnos, de entendernos, de sanar heridas, ¿no? Y la poesía yo creo que es una manera tan hermosa de contarnos. Y además de decir algo muy profundo, de una manera aparentemente compleja, pero en el fondo universal. Y Sí, por eso quería que él amase la poesía y que a veces tendiera a lo poético. Eric es muy poético en su visión de la realidad, pero también porque y yo creo que eso quienes trabajamos con jóvenes lo vemos, yo creo que la infancia y la adolescencia son muy poéticas. sí, Usan la poesía constantemente, a veces sin darse cuenta, ¿no? sí, sí, sí. Y en este libro quería hacer un homenaje a todo eso, ¿no? En el caso de Peter Pan es el mundo del cine, en la versión de Eric es el mundo de la poesía. Pero al final los dos también tienen un guiño a eso, la cultura como salvadora, ¿no? Qué guay. Sí. Oye, y después de, tú has escrito novelas para público adulto, novelas para Uh-huh. público juvenil, para público infantil, Uh-huh. has hecho para obras de teatro, se te ha adaptado, creo, no sé si ahí me equivoco, la que solo se ha adaptado La edad de la ira. la edad de la ira, ninguno más, ¿no? Es De que momento no, aunque hay cosas por ahí. leí una cosa por ahí buscando información tuya que ponía como que otro y no me sonaba, entonces digo, bueno, me la No, lo que he adaptado son clásicos, o sea, textos de otros autores, eso sí, pero yo adaptarme a mí mismo solo he adaptado a la edad de la ira que se vale, convirtió en vale. teatro. Y después de todo esto y ser profesor y tal, ¿qué se te queda en el tintero ahora? ¿Que hay alguna cosa que digas, jo, sigo teniendo mogollón de ganas de hacer tal cosa, de explorar? Pues la verdad, David, es que no lo sé porque, digamos que siempre lo digo, pues es verdad, o sea, yo he tenido la suerte de que mi vida supera mis sueños. O sea, mi sueño cuando era un chaval era publicar un libro. O sea, no muchos, era que alguien me publicara alguna vez un libro. Y de repente no solo publico libros, sino que vivo de escribir libros y tengo lectores muy bonitos que me cuentan cosas preciosas y que tienen un gran contacto conmigo y yo me siento como muy afortunado, entonces me cuesta mucho pensar en algo que no haya ocurrido porque ocurren más cosas de las que puedo imaginar, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, en agosto, estrené en el Teatro de Mérida una versión de Tito Andrónico de Shakespeare. Y yo recuerdo llegar a ese teatro y pensar, estoy aquí, estoy en el Teatro Romano de Mérida a punto de estrenar Bueno, una obra en este espacio maravilloso y era algo que ni siquiera había soñado que pudiera ocurrir o me he visto en un montón de países con mis libros y he viajado por un montón de sitios gracias a ellos y también cada vez que viajo a uno de esos sitios digo, qué suerte tengo de estar aquí. No sé, yo como que me siento muy agradecido a todo lo que me ha traído la literatura. Entonces, ahora mismo no te puedo decir algo que se me ha quedado en el tintero porque creo que me han pasado más cosas de las que esperaba, que pero soñaba. de las que soñaba, efectivamente, pero sí que es verdad que hay algo que está ocurriendo de lo que no puedo hablar, que tiene que ver con algunas novelas. Sí, sí. Estoy también, ¿ves? Siempre mordiéndome la lengua. Esto es muy malo Vale, para la salud. Pero que me hace mucha ilusión y que ojalá salga adelante porque es una cosa muy bonita. Lo que qué pasa guay. que, bueno, es un proyecto lento, cuando se pueda contar se contará, pero sí está ocurriendo algo que no había pasado hasta ahora y que me hace mucha ilusión que ocurra, ¿no? Pero bueno, es algo que va despacito y que hay que dejar que avance. O sea, que todavía incluso me han llegado cosas que tampoco contaba con ellas, así que no me puedo quejar, no tengo nada que no haya sucedido y al revés, lo que tengo son como muchos proyectos, muchos libros entre manos, muchas ideas y muchas ganas de seguir escribiendo, ¿no? Qué guay. Oh, pues vamos, yo muchas ganas de que sigan saliendo novedades tuyas Ojalá. y que nos sorprendas. Y eso, Ojalá. y nada, que te voy a dejar ya, que te tengo aquí un montón de rato. Te quiero agradecer de verdad muchísimo el que hayas querido hacer la entrevista porque pues, Gracias. te admiro mogollón como escritor y luego, pues eso, he estado viendo más ahora por redes también, pues el activismo que haces y demás y creo que es súper necesario. Qué Entonces, bien. creo que Qué hacen falta bueno. más personas así como tú. Y vamos, para mí ha sido un placer hablar contigo Sí. y saber un poco más, además de, pues un poco hilar más de la novela, de la versión de Eric y lo que has escrito. Pues yo feliz también, David. Feliz y de gracias por hablar de estos temas, por un canal como el tuyo. Yo creo que al final lo bonito de las redes, fíjate, es esto, ¿no? Que nos vamos conociendo personas que vamos remando en la misma dirección y me gusta esa sensación también de que no estamos
solos en esa lucha o en ese camino, ¿no? Entonces a mí me hace muy feliz. Entrevistas como esta me hace muy feliz porque más que una entrevista es un diálogo con alguien con quien sientes que estás caminando, ¿no? Hacia una misma meta, que es eso, que seamos todos un poquito más libres y un poquito más felices, ¿verdad? Y es muy bonito que nos encontremos gracias a los libros. Así que el que te da las gracias soy yo, de verdad. Bonito, bueno, gracias. Además, estaba súper nervioso, que lo sepas. Bueno, ya te lo he dicho. No se nota nada. Tienes unas tablas. Además, le he dicho a mis padres en el grupo este familiar, a mi hermano, digo, estoy súper nervioso, porque claro, digo, a este tipo le han hecho ya muchas entrevistas en plan guay. Digo, yo ahora vengo aquí con mis libros y mis Funko Pop, aquí a hacerle 4 preguntas. Es que con eso ya me has conquistado. A mí con los libros y los Funko Pop ya me has ganado el corazón y a partir de ahí ya... No, es un entrevistador fabuloso y además un comunicador nato. Yo lo que espero que tu canal siga mucho tiempo y que siga creciendo y que no te canses porque, o sea, que yo valoro mucho el trabajo que hay detrás y el tiempo que hay detrás, pero es que merece mucho la pena, de verdad. Y es una gozada encontrarse con gente como tú por el camino. Así que ojalá tengamos más ocasión, más... Con el siguiente libro organizamos otra. Seguro que sí, eso es, claro que sí. Bueno, pues oye, no sé si quieres contar algo más que se te haya quedado Nada, solo invitar a que la gente lea, David, que lean la versión de Eric, hasta nunca Peter Pan, la de Laira, o lo que quieran, pero que lean muchísimo y a ser posible que lean también sobre personajes y vidas LGTBI. Que no tengan prejuicios al leer, sean como sean, que seguro que se van a sorprender. ¿No te parece? Tal cual, eso es. Oye, pues Nando, muchísimas gracias por haber... A ti, un placer. Bueno, un beso. Hasta la próxima. Chao. Bueno, ya llegamos, como os había dicho, a la parte del sorteo de la novela de Nando López. ¿Qué hay que hacer para conseguir esta novela firmada por el autor? Para ganar este sorteo y conseguir la novela firmada que nos cede Nando López, y que os la enviará él mismo, hay que seguir 3 pasos. Los 3 pasos son los siguientes. Seguir la cuenta de Instagram de Nando López, que es Nando López_autor, que os lo dejo por aquí abajo. Seguir su cuenta de Instagram, Nando López_autor. Segundo paso. Seguir mi cuenta de Instagram, Biblio de Le Petit David Lipulón, que os la dejo por aquí abajo también, ¿vale? Seguimos las 2 cuentas, las de Nando y la mía, Nando López_autor y Biblio de Le Petit David Lipulón. Luego, en este vídeo, en los comentarios abajo, El tercer paso es escribir la frase: me gustaría conseguir un ejemplar de la versión de Eric, ¿vale? Os lo pongo aquí abajo la frase para que la veáis. Me gustaría conseguir un ejemplar de la versión de Eric, ¿vale? Y luego, pues si queréis escribir cosas del vídeo, ya sabéis que encantadísimo. Solo esos 3 pasos. ¿Qué pasa? Que si además lo queréis compartir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en los stories y demás, pues os lo agradeceremos un montón. Porque tanto para Nando, que se le va a visibilizar más su libro, como para mí, que se me va a ver más el vídeo, pues os lo agradeceré un montonazo si lo compartís en redes y demás. Pero eso ya es aparte del concurso. En serio, participad. Esta novela es de lo mejor que he leído en mucho tiempo, así que tenéis la oportunidad de conseguirla completamente gratis y firmada por su autor. En fin, es que no puedo participar yo, que es que si no participaba yo mismo para tenerla otra vez firmada y toda la pesca, de verdad. Muy buena esta novela. Y muchas gracias, Nando, por cedernos una novela para este sorteo, que es que eres así de majo. Bueno, pulones, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si no conocíais a Nando López, que seguramente lo conoceríais ya de algunos de sus libros, os invito a que busquéis en vuestras librerías favoritas, busquéis sus libros, porque merecen muchísimo la pena. Buscadlo por redes sociales también para ver todas las cosas interesantes que dice. Yo creo que es una de esas personas que hay que seguir muy de cerca, y yo me siento súper orgulloso de haber podido tener esta entrevista con él y que nos haya dejado ver un poco de todo su mundo. Así que bueno, ya te lo he dicho antes en la entrevista, Nando, pero te lo vuelvo a decir ahora. Muchísimas gracias por haber accedido a hacer la entrevista. Como te he dicho, admiro mucho tu trabajo y nada, espero que dentro de muy poco podamos volver a reunirnos en otra entrevista y hablar de otro de los tantos proyectos que seguro que tienes por delante. Y a los demás, muchas gracias por estar aquí. Como hablábamos Nando y yo, creo que estos vídeos son muy necesarios, creo que hace falta hablar de estos temas, hablar de bullying, hablar de LGTBI-fobia, y a mí escuchar las palabras de Nando me han servido mogollón. Y nada, que nos vemos en el siguiente, y que me encanta este proyecto, como os digo siempre, y espero seguir creciendo con vosotros porque me ilusiona muchísimo. Una cosa que nos había dicho es ¡suscríbete!, que nos lo había dicho en el vídeo hoy, entonces había que decirlo. Pues eso, ya sabéis, si os ha gustado podéis dar a me gusta, suscribiros y estas historias.
Y escribidme aquí abajo lo que queráis, escribid también cualquier duda que tengáis y bueno, y lo que os ha parecido y demás. Así que creo que este vídeo además tiene tela de temas para hablar, así que yo encantadísimo, ¿vale? Bueno, un besote pulones y a pasar muy buena semana. Chao, chao.